¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de BRICS, el nuevo eje, este espacio que dedicamos a que conozcamos más lo que implican los BRICS, qué significa en este escenario mundial tan complicado, pero también qué oportunidades brinda para la Argentina esta movida, este movimiento internacional de países, porque no es en sí mismo una organización, no es como las Naciones Unidas ni plantea sustituirla. Es más bien diríamos, como un consenso de países, un espacio en el que los países se reúnen, discuten temas, ven en qué pueden ponerse de acuerdo, qué políticas coordinar o promover que los beneficien a todos, sin hegemonismos, y esa es la idea en un mundo que justamente está rompiendo claramente la fuerte hegemonía de Estados Unidos y Europa Occidental en este tiempo. Y para charlar de este y otros temas, contamos con la presencia de Eduardo Bior. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Pronuncié bien tu apellido? Bior. Bior. ¿Origen? Asturiano. Asturiano. A mí me sonaba parecido a Björk de... No, nada que ver. No, claro. Asturiano. Sí. Mira qué bien. Probablemente, muy lejanamente del sur de Francia, pero estamos hablando de más de 200 años. Claro. La familia, es decir, la mayor concentración de Bior en el mundo está en el oeste de Asturias. Ah, mira, bueno, aprendimos algo nuevo y vamos a aprender más cosas con esta charla. Bueno, vos sos un estudioso de los temas de la política internacional, también de las ciencias políticas. Viviste mucho tiempo en Alemania, en una época. 24 años. Nada más y nada menos. Sí, desde 1980, gracias a la mediación de Jorge Bergoglio, después Papa Francisco, que fue el que me salvó la vida a mí y a mi familia. O sea, te fuiste por un tema de persecución. Nos fuimos por las dudas, por así decirlo, en ese momento. En ese momento nos fuimos por las dudas. Yo estaba colaborando con un equipo de dirigentes sindicales opositores de todas las tendencias que se reunían en el Consejo de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús. Se lo estaban armando los jesuitas, eso era la oposición sindical. Éramos, junto con el compañero Horacio Guilini del sindicato SADOP, éramos los chepibes, porque éramos los más jovencitos. Entonces los dirigentes nos mandaban de un lado para otro, andar, lleva, trae. Bueno, y ellos me pusieron a trabajar en la sección internacional del diario Convicción, que era el diario de la Marina en aquella época, de terreno bastante peligroso. Y bueno, como digo yo, en algún momento se me escapó la máquina de escribir, yo informaba sobre Brasil y hablé de la oposición política o sindical que se estaba armando en Brasil, con las primeras huelgas de Lula y la amnistía y todo, y parece que no les gustó. Ahora, qué locura todo esto que me contás, ¿no? Porque voy a decir, bueno, trabajas en un diario que era una obviedad, digamos, las condiciones en las que iba a trabajar. Es decir, 2 líneas contando un suceso que ni siquiera era argentino y eso te podía costar la vida. Sí, porque estaba muy claro que yo lo estaba haciendo con un rebote sobre la situación argentina. Claro. Y bueno, y ahí entonces... Mira las imágenes estas, tremendas. Los jesuitas me consiguieron una beca para irme a Alemania, y así aterricé en Alemania sin saber 3 palabras de alemán, sin tener ninguna vinculación familiar ni de ningún otro tipo. Y bueno, ahí me hice y es armar otra vida, ¿no? Claro. ¿Pero ibas y venías? Vine 5 años después, en el 85 por primera vez, que fue un viaje de investigación en el marco de mi doctorado sobre las imágenes y proyectos de nación en Brasil y Argentina. Entonces, justamente vine, era el comienzo de la democracia en ambos países, y hice un viaje de investigación en ambos países. Y después recién volví a venir en el año 92. O sea que no estuviste mucho en Argentina esos 24 años, prácticamente nada. Casi nada, empecé a venir más frecuentemente a fin de los 90. Ya cuando yo preveía que mi hija estaba terminando el estudio en Alemania,
y que yo iba a poder pensar en mi retorno a Argentina, que siempre quise. Ujú. Sí, yo siempre ambicioné regresar a Argentina, solo que primero por circunstancias políticas y después por circunstancias familiares, de una hija que estaba estudiando allá y que se iba a quedar allá, que ella de muy jovencita ya lo decidió, yo me tenía que quedar hasta que terminara. Así que Claro. cuando ella terminó, empecé a buscar trabajo aquí y bueno, después de un par de años se dio y volví. Bien, bueno, eso es un poco para que los que nos ven también conozcan un poco tu historia, que es la historia de tantos argentinos y la historia de lo que hemos vivido estos últimos ya 50 años, podremos decir, casi parece mentira, pero pasan los 50 años. Pasa rápido el tiempo, una cosa que uno descubre cuando ya ha vivido algunos años. El tiempo pasa muy rápido. Sí. Demasiado. Te das vuelta y ya, Sí, ya 50 años. ya están las canas ahí. Ya pasaron 50 años. Te das cuenta, pasaron 40 o así. Pero vamos al presente. ¿Querés que hablemos sobre el tema de la guerra que se está produciendo en Medio Oriente, en la zona de Hormuz? ¿Te gusta ese tema? No es que me guste. No digo que te guste la guerra, pero te gusta el tema para que reflexionemos. Claro que sí, es el tema que se nos impone. Bueno, acabas de decir, nos damos vuelta y pasaron 50 años, sí. Efectivamente. Es decir, lo que estamos viviendo, esta guerra, para entenderla, hay que entender que estamos viviendo la crisis del imperialismo que el general Perón veía venir en su libro La Hora de los Pueblos en 1968. Sí, primer libro que yo leí de política. Cuando señalaba, digamos, como en aquel momento los dos imperialismos, el soviético y el anglosajón, marchaban hacia la crisis, porque no podían seguir ejerciendo la dominación sobre los pueblos del modo que lo habían hecho. En el caso norteamericano, postergaron el estallido de la crisis mediante la separación del dólar del patrón oro. Luego, bien logran, a partir de 1973, de la crisis petrolera, logran que el petróleo del Medio Oriente se comercie en dólares. ¿Esa sería la clave de cómo sobrevivieron todo este tiempo? Exacto, porque eso permitió que las monarquías del Medio Oriente pusieran sus gigantescas riquezas en la banca británica y norteamericana y le dieron un respaldo al dólar que de otra manera el dólar no hubiera tenido. Con esas fortunas, Estados Unidos financió la revolución científico-tecnológica de los años 70, que le permitió pasar a la revolución de la informática y la revolución de la biotecnología. Y ahí es donde le sacan la ventaja a la Unión Soviética. Claro, le sacan 5 cuerpos de ventaja a la Unión Soviética. La Unión Soviética venía muy bien. No, la Unión Soviética no venía bien porque la Unión Soviética nunca resolvió el problema del autoabastecimiento alimentario. Pero digo en el tema tecnológico. Sí, pero era, como decía el ex canciller alemán Helmut Schmidt, era una chacra con cohetes. Claro. Es decir, cuando el aparato burocrático ejercía el control y ponía todo en un lugar, ahí se desarrollaba. Pero el control del aparato burocrático sobre la economía impedía la innovación. Esto es muy importante para comprenderlo hoy en día. Cuando aflojaban el control político para que hubiera competencia y que hubiera innovación, el sistema se desestructuraba. Y esa contradicción no la resolvieron nunca ellos. Entonces, que sí la resolvieron los chinos. Los chinos, sí, eso estaba pensando. Los chinos la resolvieron con un pragmatismo gigantesco, pero siempre bajo el control del partido. Como última garantía de que no se les vaya de que es lo que les permite a China, y eso es muy importante, esa combinación entre poder popular, que viene desde la base,
las asambleas de pasillo, las asambleas de barrio, hasta ir subiendo progresivamente hasta las dos grandes estructuras de la democracia china, es decir, la Asamblea Nacional del Pueblo y el Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, donde están todos los partidos, porque en China hay 5 partidos políticos, está el comunista y otros 4, están todas las confesiones religiosas, están todas las etnias, están los empresarios, es decir, está representada toda la sociedad china en el Consejo Consultivo Político. Es más o menos la idea que hubo acá en Argentina, los consejos asesores, y de ese modo el partido tiene la dirección y tiene el mando sobre las Fuerzas Armadas. China es el único país del mundo cuyo Estado no tiene ejército. El ejército es del partido. Se dirige desde la Comisión Militar Central del Comité Central del Partido Comunista de China. Y por eso las severísimas purgas que están ocurriendo ahora contra la corrupción y demás. Entonces, lo que ellos lograron con esa combinación entre poder del partido, un partido que tiene 104 millones de miembros, o sea, casi uno de cada 10 chinos, uno de cada 14 chinos es miembro del partido. Y el sistema de asambleas, el sistema participativo y consultivo, es lo que a ellos les permitió la flexibilidad con formas empresarias rarísimas. Por ejemplo, es decir, una cosa que ahora vi que se está empezando a practicar, pero muy tímidamente en la provincia de Buenos Aires, que son las empresas municipales, las empresas de propiedad municipal. La empresa automotriz más grande del mundo es la BAIC, Beijing Automotive Industrial Corporation, es propiedad del municipio de Beijing. ¿Es propiedad 100% del municipio o con participación privada? Esa que yo sepa es propiedad 100% del municipio. Hay otras que son con propiedad privada, hay otras que son privadas, hay empresas del Estado Nacional. Y las empresas, estas empresas estatales o semiestatales, compiten entre ellas. Entonces, eso incentiva también la innovación. En la Unión Soviética hubo un pequeño intento en los 70, 80, pero no les dio resultado, ¿no? Es que se les escapó de la mano. Cuando lo intentaron hacer, dejaron de controlarlo políticamente. Entonces, se rompió completamente el plan. En cambio aquí, mediante la presencia de miembros del partido en cada una de las empresas, ellos garantizan la coordinación, garantizan que las empresas no tengan un margen de maniobra muy amplio, pero que no contradigan el plan. Claro. Y de ese modo, bueno, se salvaron de la crisis de 2008, se salvaron de la pandemia, y eso que la pandemia estuvo instrumentada, no quiero decir inventada, pero por lo menos instrumentada apenas estalló por Occidente para destruir la economía china. China, con la disciplina que desarrolló, capeó la pandemia, es el país que tuvo el menor porcentaje de muertes y terminó el año 2020 creciendo 2,3%. En un mundo que se había derrumbado. En un mundo que se había derrumbado. Y hoy en día siguen creciendo. Todos los años hay estimaciones occidentales que dicen la economía china va a la recesión, la economía china no, nunca. Entonces esto frente a un occidente que recostado en su dólar, apalancado en el petróleo, sobre todo del Medio Oriente, pero no solo, se recostó y dejó de innovar, porque se desarrolló solamente en el aspecto científico
el aspecto de las tecnologías de la información, comunicación y biotecnologías, y descuidó todo el resto. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué sectores descuidó? Que los otros avanzaron. La metalmecánica. Ah, Es decir, ¿por qué? Porque les resultó más fácil, les resultó más económico deslocalizar las empresas productoras. De paso, jodían a la clase obrera norteamericana que ganaba muy buenos salarios, sí, y la dejaron en la calle y trasladaban las plantas de producción, por ejemplo, a partir de los años 80 a China. a China. Entonces establecieron larguísimas cadenas de suministro gigantes a través de todo el planeta, y descuidaron la productividad dentro de la propia economía. En eso les pasó un poco como a la Unión Soviética. En un cierto Porque sentido, la Unión Soviética sí, perdió la carrera por la productividad. claro, ellos también perdieron la carrera por la O sea que productividad. la clave sigue siendo la productividad, porque el capitalismo es básicamente eso, el crecimiento permanente de la productividad de una economía. Es que yo creo que es la clave de la historia mundial, Ajá. teniendo en cuenta que la productividad es un concepto localizado. Es decir, lo que es productivo en Estados Unidos Exactamente. no tiene por qué ser productivo en Congo o ser productivo en Argentina. Es un concepto histórico, cultural y geográficamente localizado. Es decir, ¿cuál es? Y además, el problema no es solamente la productividad, sino cómo se da la reproducción del producto, de esa mayor productividad. Porque si la reproducción se da vendiendo a 15.000 kilómetros de distancia, en algún momento vas a tener a esos 15.000 kilómetros de distancia alguien que va a llegar a la idea de que es mejor producirlo allí. Claro. Y vos vas a tener en tu lugar de producción cero consumo. ¿Qué es lo que pasa con la economía argentina? Hoy. La economía, históricamente, la economía argentina es altamente productiva. Por ejemplo, el agro. Sin lugar a dudas. Por ejemplo, el agro. Y rentable, además. De excedente increíble. Terriblemente rentable, y además es tecnológicamente muy avanzado. ¿Te das cuenta que lo que nosotros estamos diciendo contradice todo lo que le dicen a la gente en las 24 horas, no? Por eso sigamos por este camino. Y por eso estamos aquí. Sí, obvio. Y no en otro lugar. Y por eso estamos aquí. Pero justamente como no desarrollan el mercado interno y no existe la reproducción de esa innovación tecnológica, entonces hace falta siempre los paquetes tecnológicos traerlos de afuera. Y eso te crea un imposible. Eso le pasó a Estados Unidos. Bien, qué interesante plantearlo así. Eso le pasó a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se encuentra, es decir, la presidencia de Trump, primera y segunda presidencia, es la reflexión de un sector de la oligarquía norteamericana, es decir, la vieja oligarquía petrolera texana. Trump ha sido siempre un niño de la familia Rockefeller. Más, Trump siempre fracasó en sus negocios, siempre, ¿sí? Y siempre lo salvaron los Rockefeller. Esa es la época en que era amigo de sí, Epstein. La época en que hacían cosas con Epstein, sí. Muy feas. Siempre las hizo, siempre hizo cosas feas, siempre aún antes, sí, desde joven. Es el caso típico del niño bien pretencioso y engrupido, como dice el tango. Sí, como el que fue presidente de acá. Exactamente. Se parecen en en ese sentido se parece. La diferencia es que Trump es un excelente showman. Claro. Es un conductor de show excelente. Y eso es lo que le ha dado la capacidad histriónica para imponerse en la escena política norteamericana. Pero ahora estábamos diciendo sobre la pérdida de productividad de la economía norteamericana. A lo que voy es a lo siguiente, que es el producto de la reflexión de que el que mucho abarca poco aprieta. Es decir, que Estados Unidos, con su baja productividad comparativamente con China, que ya
en el año 2000 pudo entrar a la Organización Mundial del Comercio y que en 2008 superó la crisis mundial ocasionada por las hipotecas basura, sin problemas, se dan cuenta de que ellos con su baja productividad no pueden seguir sosteniendo el control político-militar de todo el mundo. Entonces se abandonan la idea del imperio global. Y la idea es en sí muy racional, que es la idea de nos retiramos a nuestra fortaleza, que es el continente americano. Este continente tiene que ser solamente nuestro. Aquí tenemos los recursos y tenemos el mercado suficiente como para, protegiendo la industria norteamericana, comenzar un nuevo ciclo de crecimiento y de innovación tecnológica. O sea que todo lo que, más o menos lo que estamos viviendo estos últimos 17, 18 años, es la demostración de un retroceso de Estados Unidos. Sí, yo te diría desde 2003, desde la invasión a Irak. ¿Por qué? O es más, desde las Torres Gemelas. Desde las Torres Gemelas. Porque las Torres Gemelas fue un golpe de Estado. 2001. Fue un golpe de Estado. Está suficientemente demostrado que fue una operación de falsa bandera interna, que sirvió para dos cosas. Sirvió, por un lado, en el orden interno, no solo de Estados Unidos, sino de todos los países industriales, para instaurar, para modificar de modo radical el sistema de relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Instauran los sistemas de seguridad y códigos de seguridad que en el caso norteamericano, por ejemplo, le quitaron vigencia con el acta patriótica, le quitaron vigencia a la enmienda número 1 de la Constitución norteamericana, el Bill of Rights, la Declaración de Derechos, que fue la condición en 1791 para que los sectores populares, por así decirlo, de la Revolución norteamericana pudieran avalar ese Estado. Pues George Washington era un monárquico. Y un negrero, además. Pero eso además. Pero George Washington lo que instaura es una monarquía electiva. Claro. El sistema es un sistema de arriba para abajo. Bueno, con el Bill of Rights, la Declaración de Derechos, nosotros instalan la garantía de que el pequeño ciudadano se va a poder defender frente al Estado. En 2001, con el acta patriótica, eso se elimina. El ciudadano queda legitimado por el Estado. Claro. Y lo mismo pasa en toda Europa occidental. Sí. Yo lo viví en Alemania. En Alemania, el paquete de leyes de seguridad entró al Parlamento alemán 15 días después del 11 de septiembre. O sea que estaba armado, es todo. 900 páginas de medidas de seguridad para colocar a los ciudadanos bajo sospecha. O sea, porque estaban conscientes, según tu interpretación, de que estaban perdiendo la carrera de la productividad. Exactamente, eso en lo interno. Y en lo externo, la reforma de las Fuerzas Armadas, que es lo que están intentando dar vuelta ahora, que fue lo siguiente: entregar las Fuerzas Armadas norteamericanas a empresas privadas. Qué desastre. Es decir, independizaron de tal manera a los comandantes, de los 12 comandos regionales, de tal manera que se convirtieron prácticamente en virreyes. Entonces, como me comentaba hace un par de años un oficial argentino que participó en misiones de las Naciones Unidas, hablando con oficiales norteamericanos, le decía: ¿pero ustedes por qué se meten en guerra permanentemente? Business. Ese es el negocio.
Nosotros vamos y rompemos inmediatamente después llamamos a la empresa constructora amiga. Y cobran los generales. Claro, y después cuando pasamos a retiro entramos a trabajar allí. Sí, eso es público. Pasan a ser gerentes de las empresas privadas. Exacto. Con sueldo de $1 millón por mes. Exacto, exacto. Entonces, voy a decir algo que nunca había dicho, mira, lo voy a decir aquí públicamente. Me hace sentir ingenuo, pero pobre pueblo norteamericano en el fondo, si te ponía a pensar. Sí, no, eso completamente. Completamente es un pueblo infantilizado. Totalmente infantilizado. Infantilizado, que le han quitado y todos lo que los derechos. con nosotros. Por supuesto, por supuesto. Convertirnos en un país de idiotas. Por supuesto. Imbéciles absolutos. Entonces, ¿qué pasa? Este plan, que es el que lleva a Trump al primer y al segundo gobierno, para ser exitoso, tenía un requerimiento, que era derrotar a la oligarquía financiera especulativa globalista asentada en Wall Street y en la City de Londres. Que siempre existió, pero se profundizó en los 80-90. Exactamente. El problema es que para encabezar, digamos, para empezar... Si o sea, permíteme porque creo que es muy educativo. Porque a veces yo escucho por ahí unos pibes así, digamos que desde una posición nacional, popular, dicen, bueno, los empresarios, la burguesía, mezclan todo. Hay matices. No es lo mismo el origen de la fortuna de un tipo de empresarios que el origen de la fortuna de otro tipo de empresarios. ¿Y en dónde la invierten? Y en dónde la invierten, en dónde se reinvierte, podríamos decir. ¿Dónde se reinvierte? Entonces hay una oligarquía financiera que no es lo mismo que una oligarquía productiva, ni siquiera en Estados Unidos y mucho menos en Argentina. Exacto, exacto. Ahora, para eso, él hubiera tenido que movilizar a todo el pueblo norteamericano contra la oligarquía financiera y contra la Reserva Federal. Recordemos, la Reserva Federal norteamericana es una federación de 7 bancos estaduales de Reserva Federal que están integrados por los directores de los principales bancos norteamericanos. Claro, es una entidad bastante privatizada. Eso es una oligarquía. A ver, como dice... Una entidad pública controlada por los empresarios particulares, eso es una oligarquía. Como dice el amigo Pedro Páez Pérez de Ecuador, que de finanzas internacionales sabe mucho, dice, todos los bancos centrales en definitiva son privados. Claro. Si miramos el Banco de Inglaterra, tiene un directorio tan lleno de representantes de la banca privada que no se puede hablar de un banco público. Y bueno, hoy en Argentina el Banco Central está conducido por empleados de un banco extranjero. Exacto. JP Morgan. Exacto. No solo está privatizado de hecho, sino extranjerizado. Recordemos que la nacionalización del Banco Central, porque era una entidad mixta, donde había este sistema oligárquico, eran banqueros ingleses y funcionarios del Estado argentino. Fue nacionalizado justamente, creo que el 7 de mayo o el 8 de mayo de 1946, por el presidente general Edelmiro Farrell. Estamos en el aniversario de la nacionalización, 80 años, de la nacionalización. Hay unas enseñas, pero don Julio, está muy linda la charla, no nos corteamos. La nacionalización del Banco Central cumple 80 años. Y es la disputa que no pueden dar los norteamericanos todavía, de alguna manera. Ellos tuvieron un intento a principios del siglo XIX. Tuvieron un banco central y lo cerraron por imposición de la oligarquía, de la oligarquía, sí, la oligarquía financiera de la costa este. Sí. Claro, de la costa este, está bien, sí. Que es Nueva York, todo eso. Exacto. Lo que a su vez se señala como la región progresista de Estados Unidos. ¿No? Bueno, claro, todo depende cómo se la mire. Sí. El problema es que para hacer esa movilización, vos no podés hacer esa movilización popular contra la oligarquía con un discurso racista, xenófobo, machista, antiecologista, o sea, antifemenino. Una revolución, pero no la pueden hacer. Exacto, era el proyecto de una revolución reaccionaria.
Bueno, no, eso ya sabemos cómo va a terminar. Una Es un catástrofe oxímoron. humanitaria, humanitaria mundial, porque Es un oxímoron. es una potencia. Yo me estoy asustando más que antes por lo que acabo de ver, de descubrir. Es una potencia con capacidad de aniquilación de la especie humana, como no existió nunca antes, encerrada en esta contradicción y no tiene resolución. Solo lo único que les queda a ellos es el final de la Unión Soviética. Lo que ahí ha pasado justamente es que para llegar a la guerra actual, que es tu pregunta inicial, Donald Trump, a partir de mediados del año pasado, presionado por la publicación en cuotas de los archivos Epstein, y eso es la oligarquía que estamos hablando, comienza a girar y comienza a pasar a la agenda, a la antigua agenda neoconservadora y globalista, sobre todo siguiendo la presión de su amigo enemigo Netanyahu. Claro. Digo amigo enemigo. Digo amigo enemigo, sí, porque tienen muchas enemistades. Tanto es así que en diciembre, principios de enero pasado, sí, cuando el servicio de inteligencia británico y el Mossad escenifican en Irán un levantamiento con armas y todo, y le piden a Estados Unidos que intervenga, Trump empieza, si siguen matando gente, yo voy a intervenir. No quería intervenir. Cuando maten mucha gente, voy a intervenir. Y de repente dice, pero parece que dejaron de matar gente. Claro. ¿Qué había pasado en el medio? Que él le dio tiempo a los iraníes, le dio tiempo suficiente como para que los iraníes, con ayuda rusa, con radares, detectaran todas las terminales, las terminales satelitales que habían repartido, repartido dentro de Irán a sus espías. Claro. Entonces los iraníes fueron, los captaron a todos. La cifra que a mí me han dado son 6.200 espías infiltrados en movimientos de izquierda, movimientos ecologistas, movimientos estudiantiles, de movimientos étnicos, de que estaban armando lío, y le destruyeron al Mossad el trabajo de 50 años de infiltración, y a los británicos probablemente el trabajo de 100 años. Sí, desde que llegaron a... Por lo tanto, cuando Trump en febrero pasado decide sí con Netanyahu pasar a la ofensiva, pensando que eliminando al liderazgo iraní se iba a acabar la resistencia iraní, dentro de los británicos le dicen, yo no tengo nada que ver, vos me hiciste matar a todos mis espías, yo no tengo nada que ver, yo en esta no me meto, arreglate solo. Y se quedan sin datos de inteligencia sobre el terreno. Claro. Eduardo, recontra interesante la charla. Esto está grabado, no salió en vivo, si no tal vez no tendríamos seguridad para salir de acá. Por la ubicación que tenemos, acá estamos rodeados de antenas y de servicios de inteligencia que están por todos lados. No hablamos un poco del tema del Golfo, vamos a volver a charlar, pero creo que ha sido muy ilustrativo, muy didáctico y muy educativo todo esto que hemos dicho. Debería ser enseñado por obligación en las escuelas. A los niños de 6 años deberían hacerle ver todo esto para que no seamos la sociedad de tontos en la que nos quieren convertir, digamos, ¿no? Una sociedad de idiotas a los que nos hagan trabajar 14 horas por día solo para menos que vivir, y ni eso. Eduardo, nos volvemos a encontrar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por haber venido, y a ustedes lo de siempre, como les digo yo, si el pan de los artistas es el cartel, el nuestro es que le den me gusta, compartan el video, y me falta una, ¿qué me falta? Ah, y suscribirse al canal, ahí está, muchas gracias, Martín.
Nos encontramos pronto y aprovechen este programa y compártanlo porque estuvo muy bueno.